Estimados amigos, les habla el Padre Luis Antonio Vergara de los Misioneros del Verbo Divino y tengo el gusto de compartir con ustedes la siguiente reflexión correspondiente a este domingo 22º del tiempo ordinario. El Evangelio está tomado de San Mateo, capítulo 16, del 21 al 27, donde Jesús anuncia que va para Jerusalén para padecer allí por parte de los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, que tenía que ser condenado a muerte y resucitar al tercer día. Cuando Pedro escucha estas palabras, se opone y trata de persuadir a Jesús, diciéndole: Señor, esto no te puede suceder a ti. Antes de continuar reflexionando sobre este Evangelio, permítame contarle una experiencia personal. Y es que hace aproximadamente un año fui al hospital a visitar a un amigo enfermo. Y de hecho, estaba muy enfermo. Su nombre, Simón. Al llegar, encuentro que habían otras personas alrededor de su cama. Algunos de ellos yo conocía. Miré a Simón y era una sombra del hombre que solía ser. Me asombró que una persona pudiera volverse tan delgada y débil en tan pocos días. En eso llega una señora y se queda mirando a Simón y le dice: no te preocupes, pronto vas a estar en casa, quizás mañana o pasado mañana. Y cuando vuelvas, haremos una fiesta para celebrar juntos. No te preocupes, todo va a salir bien. Mi pregunta era: ¿cree esta mujer lo que está diciendo? Simón le creyó. Y de hecho, Simón murió 2 días después. Esta mujer dijo estas palabras, tratando de consolarlo. O tal vez no quería enfrentarse a lo que a todos nos parecía muy obvio. Ella estaba tratando de rechazar la verdad, negándola. Parece que esto es algo muy parecido a lo que le sucedió a Pedro, a como vemos en el Evangelio de hoy. Cuando Jesús empezó a dejar claro a sus discípulos que estaba destinado a ir a Jerusalén, a sufrir, a ser condenado, entonces Pedro lo llama aparte y trata de disuadirlo. Pedro intenta de objetar, es decir, discutir o contradecir lo que Jesús está diciendo. Porque a Pedro no le gustaba enfrentarse a la verdad de la que habla Jesús. En otras palabras, Pedro quiere que Jesús cambie de opinión. Que el cielo te guarde, Señor. Esto no te puede suceder a ti. La respuesta de Jesús fue rápida y contundente. Apártate de mí, Satanás. Eres un obstáculo en mi camino. Tu forma de pensar no es la de Dios, sino la de los hombres.
Esto es todo lo contrario de lo que veíamos el domingo pasado, donde Jesús felicita a Pedro por su buena respuesta. Miremos por un momento a este hombre, a Pedro. Fijémonos también cómo fue Jesús con él y cómo lo ayudó a cambiar, a crecer, a ser diferente. Primero, Jesús había llamado a Pedro de su trabajo como pescador. A lo mejor Jesús vio en él lo que este hombre podría llegar a ser si se confiaba en él, si se le ayudaba, si se le apoyaba. Más tarde, en la pesca milagrosa, ¿recuerdan lo que le dijo Pedro a Jesús? Señor, apártate de mí, que soy un pecador. Jesús no lo negó, pero dejó claro que lo importante para él era el futuro y no el pasado. Cuando algunos de los discípulos renunciaron y se marcharon, Jesús les dijo a los apóstoles y a Pedro: ¿también ustedes quieren marcharse? Obligó a Pedro a pararse sobre sus propios pies y tomar una decisión firme a favor o en contra de él. Cuando Jesús preguntó: ¿quién dicen ustedes que soy yo?, Pedro respondió: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Ahí Jesús lo felicitó y le prometió una responsabilidad aún mayor, y le concede la investidura como cabeza de la comunidad, con las imágenes de la roca y las llaves del reino. Cuando en la última cena Pedro se negó a permitir que Jesús le lavara los pies, Jesús amenazó con desprenderse de él totalmente. Si no te lavo los pies, no tiene nada que ver conmigo. Entonces Pedro cedió a que Jesús le lavara los pies. En el huerto de Getsemaní vemos que Jesús se va a orar y al regresar encuentra a los discípulos dormidos y le pregunta a Pedro: ¿no puedes velar conmigo ni siquiera una hora? Vemos que todo el tiempo Pedro estaba creciendo y comprendiendo quién era Jesús. Esto es muy frecuente en el Evangelio. Pedro tendría que cambiar y crecer para asumir la tarea que sería suya. Más tarde, cuando Pedro lo negó, esto tiene que haber sido muy difícil para Jesús. En el momento en que más necesitaba la ayuda, el apoyo de sus amigos, lo dejaron solo, incluyendo a Pedro, quien era como más cercano a él. Pero Jesús también sabía que no era maldad por parte de Pedro, sino debilidad. Y Jesús le da la oportunidad siempre de empezar de nuevo.
Lo he llamado roca. Y sabemos que una roca es firme. Pero a veces Pedro parecía más bien un saquito de arena. Y sin embargo, Jesús siguió creyendo en él y perdonándolo, confiando en él, siendo siempre paciente con él y sobre todo siempre siendo su amigo. Esto es algo que Pedro va entendiendo poco a poco, que Jesús nunca se alejaría de él, que Jesús nunca dejaría de ayudarlo. Pedro crece y cambia. Pedro será el líder de la iglesia joven. Jesús lo invocará diciendo: apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas. Pedro, en sus momentos más tranquilos, seguramente tiene que haberse preguntado más de una vez cómo Jesús continuó confiando en él y continuó dándole una oportunidad o una responsabilidad cada vez mayor. Mirando a este hombre, Pedro, sentimos que era un hombre de carne y huesos. A veces muy valiente, otras veces muy cobarde. Y en Pedro estamos representados todos. Su historia es, en cierto modo, nuestra historia también. Podemos parecernos mucho a él, a veces fuertes y leales a Jesús, otras veces débiles y cobardes. Pero como una rama agitada en el desierto, podemos prometer mucho, pero hacer poco. Hay una hermosa historia sobre Pedro. Estaba en Roma y comenzó la gran persecución. Los cristianos estaban siendo perseguidos y ejecutados. El Señor se encontró con Pedro cuando huía de Roma. Pedro le preguntó: ¿a dónde vas? Y Jesús respondió: voy a Roma para ser crucificado de nuevo. Y Pedro se dio la vuelta y regresó a Roma, donde fue arrestado y crucificado. Jesús tiene un plan para cada uno de nosotros. No importa tu pasado o tu historia. Tenemos que aprender a no señalar o a poner etiquetas. Jesús nunca dejará de creer en ti. Nunca te dejará solo. Quieres que seas mejor, que cambies. Él nunca podrá dejarte o abandonarte. Pedro sabía esto muy bien. Nuestra fe, nuestra vida cristiana, debe fundamentarse primero en esta gran verdad. El Jesús de Pedro es el mismo Jesús para ti y para mí. Este es el camino de Dios. Que Dios te bendiga.